en la cueva de la voz silenciosa. Desmontando bulos con Sara Martínez. No te lo creas todo. No difundas nada sin consultar antes. Bulos, mentiras, falsedades. Sara Martínez los desmonta para ti. No te lo pierdas. Desmontando bulos con Sara Martínez en la cueva de la voz silenciosa. Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralala, vamos a contar verdades, tralala, Buenas noches y bienvenidos al Desmontando Bulos. Hoy es jueves 24 de febrero de 2022. Son las 9:02. Estamos en directo en Ocio News Radio y Ocio News Televisión. Me encuentro acompañado como cada jueves con Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos. Aquí estamos una semana más superándonos. Madre mía de mi vida. Estamos una semana más superándonos, efectivamente. Yo despedí la semana pasada diciendo que esta semana traeríamos casi un especial de todo lo que está pasando o de lo que estaba, bueno, lo que está pasando con el Partido Popular, pero es que la actualidad no nos deja seguir el ritmo. No, para nada. Y bueno, cada vez apuntan que los alienígenas y los zombies se nos acercan más. Yo creo que sí, y bueno, hay una reflexión que yo hacía esta mañana. Yo me levanto muy pronto y la verdad que, bueno, yo creo que nadie pensaba que se iba a producir, aunque estaba la amenaza ahí por parte de Rusia, pero bueno, siempre pensamos que la política, la diplomacia, ¿no? Siempre está por encima de muchas cosas, más, no sé, en los tiempos que vivimos, donde una guerra no es pegar tiros, como antiguamente, sino son muchas cosas más. En la geopolítica sabemos que funciona y no tiene nada que ver con muchas de las motivaciones, ¿no?, que históricamente pueden llevar a dos países a entrar en guerra. Pero, ¿sabes lo que pasa, Lorenzo? Me dio la sensación esta mañana cuando estaba viendo las noticias porque se acababa de producir el primer ataque por parte de Rusia en Ucrania. Me daba la sensación mientras estaba desayunando que tenía los mismos sentimientos contradictorios que cuando hablábamos de la pandemia al principio. Sí. Que, hombre, que tampoco nos vamos a poner así, hombre, que seguro esto, hombre, pues también está la gripe, como las epidemias de todos los inviernos, ¿no? Que en 15 días volvemos al trabajo. Efectivamente. Y la verdad que de repente se me pusieron los pelos de punta, me digo, espérate, porque no es por nada. Llevamos, no sé, llevamos ahí unos años que nos dan las posibilidades para sorprendernos de todo tipo de cosas que yo creo que nunca han estado en nuestra mente, de que podíamos vivir. Y ya, bueno, cuando ya ha salido, no es por nada, pero los propios representantes de la Unión Europea con esas caritas y diciendo que, bueno, que estamos ante la situación más grave desde la Segunda Guerra Mundial, yo la verdad, Lorenzo, que ya me creo todo, absolutamente todo. Y además bueno, sí, es que llevamos desde que empezó este decenio, es decir, desde enero de 2020, que una detrás de la otra, no. Hoy he Sí, visto, sí, hoy he no, visto en no. Twitter un tuit que decía que tenía toda la razón. Ya basta de vivir momentos históricos. Ya los he vivido suficientes. Y de hecho me he dado cuenta de una cosa precisamente a raíz de ese tuit, que no tenía nada que ver con eso, pero desde hace ya meses Ferreras en La Sexta ha dejado de usar la palabra histórica. Se le debe haber acabado la palabra o algo, porque antes la usaba todo el rato. Y ahora no lo Pues es dice. que, es que además debe ser ya un poco angustiante, la verdad, Sí. porque ya como tú bien dices, yo creo que ya estamos un poquito hartos de momentos históricos, de situaciones históricas, de conflictos históricos,
de, de verdad, basta, basta. Yo creo que, en fin, la verdad que no es por nada, pero es triste lo que está ocurriendo, las cosas como son, que evidentemente eh, yo, la verdad, como me imagino que como cualquier situación bélica se sabe cuándo empieza, ha empezado esta madrugada, pero no sabemos para nada cuándo va a concluir y de lo peor de todo, de qué manera va a concluir. Y la verdad que yo creo que ya estábamos un poco hartos, ¿no? Por la situación de la pandemia, de, eh, y que ahora, en fin, tengamos este problema que es gordísimo, gordísimo, porque, bueno, ya cada uno, yo creo que todos podemos a lo mejor pensar mejor o peor, ¿no? De los dirigentes políticos que nos han tocado en este tiempo, Sí, porque digo a algunos nivel los mundial. elegimos, pero otros nos tocan. Mm, Madre mía de mi vida. Y la verdad, a cuál bueno, y en este caso, Putin, pues hombre, yo creo que todos pensábamos que iba De que farol. le gusta mucho ir mucho a caballo, iba un poco de chuletas, ¿no? Pero bueno, esto de que, en fin, las justificaciones de su ataque a Ucrania están, en fin, fuera de lugar y la verdad que es triste. Es verdad que hoy en San Petersburgo ya habían manifestaciones de ciudadanos rusos en contra de esta intervención militar y la verdad que nos, sabiendo cómo es Putin, no sé, bueno, ya hay 1000 y pico detenidos, Sí. evidentemente, claro. Entonces, pues Lorenzo, no sé Yo, lo que puede ocurrir. yo la primera imagen que he visto en el día de hoy ha sido la de la gente. Bueno, ha sido una que he dicho. Están haciendo lo primero que no se debe hacer en una situación similar. Yo he vivido en Tarragona, en la zona de Salou. Ahí por suerte no es una zona de guerra, pero sí que es una zona donde hay donde hay alarmas, sirenas de emergencia, porque Sí. está creo que es la zona petroquímica más importante de de toda España. Y sí que se hacen ensayos, o sea, se hacen Simulacros, ¿no? Me simulacros, imagino. más o menos 2 simulacros al año y tal. Y en Claro. uno de esos simulacros, esa experiencia no la viví yo, ¿vale? Pero en uno de esos simulacros, cuando yo estaba en Portaventura, me contaron que antes de yo estar ahí, una encargada que yo tenía, me contó que antes de yo estar ahí, sucedió una emergencia química con el parque abierto. ¿De acuerdo? Y sucedió lo que no tiene que suceder. Y es que cuando suenan este tipo de sirenas, lo que no tienes que hacer es coger el coche e irte. En ese momento no es momento de irse. El momento de irse, para los que están en Kiev ahora o que puedan vivir en un futuro alguna situación lamentablemente así, no es cuando suenan las sirenas. Cuando suenan las sirenas es el momento de meterte en un sitio cerrado, a ser posible cuanto más hermético entre comillas mejor, si cuanto más a nivel de suelo mejor y si está bajo suelo todavía mejor. Porque si te vas en ese momento, lo único que consigues es las imágenes que se veían esta mañana de atascos Exactamente. y que te puede pillar ahí. Y lo que me Y contaba además mi, quietecito porque no te puedes mover, claro, efectivamente. efectivamente. Y la jefa esta me contaba en ese simulacro que, creo que debía ser, en el año 99, cosas así, debió haber una emergencia química en la petroquímica esta, que hicieron saltar todas las alarmas de alrededor, incluso las del Portaventura, que estaban abiertos en ese momento, y la peña, la mayoría de peña, lo que hizo fue coger el coche y largarse. Pero a tal nivel que hubo varias familias que se largaron y al cabo de un par de horas volvieron a buscar a los niños. Jesús Que María eso ya es en plan José. de, a ver, bueno, Hombre, son jóvenes, ya crecerán, o si no, ya haremos otro. O sea, Dios mío de mi vida. puede sonar Eso es muy, fuerte, ¿eh? porque no pasó nada y puede sonar muy así, muy gracioso, pero en realidad es cuando De la suenan marinera, ese tipo de alarmas, que por cierto, solo oírlas se te ponen los pelos de punta. desde eh, luego. lo que no hay que hacer es coger el coche e irse. Ese no es el momento. El momento es cuando la cosa está tranquila y cuando las autoridades, en el caso Exacto. de una emergencia química, es más complicado saberlo porque es un producto que no
en muchas ocasiones no lo hueles, no lo puedes ver. Pero claro, bueno, claro. cuando no hay ataques en el caso de en una guerra, cuando no hay ataques, cuando tal, lo suyo es primero salir de la ciudad, de las ciudades, alejarse sobre todo de puntos militares, puntos estratégicos como aeropuertos y tal, y si es posible salir del país. Es muy difícil salir todo un país del país, pero Mal. lo importante es, pues si tienes una casita en el campo, ir a la casita en el campo, un familiar en la casita en el campo, pero en el momento que no están sonando las alarmas. O sea, que no en el momento que se Exactamente. está bombardeando la ciudad, porque hay más posibilidades de que te pille, eh, Claro. por lo que sea. Así Y, que, y lo peor de todo que te va a pillar, como tú bien dices, Lorenzo, desprotegido en un coche al lado de miles de efectivamente. coches y nada más. O sea que no, Como he no hay visto muchas también, opciones más. también lo he visto hoy, en ese caso, en Kiev hay metro, en algunas ciudades los hay, en otras no, pero ir a las estaciones de Mm, metro es uno de los sitios, digamos, que podrían ser más seguros más seguros. frente a un bombardeo, porque está bajo tierra. Claro. Esperemos que estos consejos no le sirvan a nadie en un futuro, porque querrá decir Exactamente. que no han sido necesarios, pero creo que es importante darlos y que sepamos un poquito cómo actuar ante incidentes así. Que te puede servir ya Exactamente. no solo por esto, sino que te pille en una zona de las químicas que tenemos en España, que no solo es en Tarragona, hay en más O sitios. ante claro, o ante cualquier situación de peligro, vaya, También que lo mismo pasa, por ejemplo, cuando hay un atentado. Lo que menos hay que hacer exact- es coger y salir, coger el coche y largarte de la zona. Es ponerte a refugio, meterte en un sitio exactamente. y Y bueno, esperar. sí, esperar, rezar si eres de rezar y saber rezar, Y o si no, pensar pues yo en qué sé. cosas. Y también otra Sí, cosa es no usar las líneas móviles. No por nada, claro, sino porque se saturan y las y puede ser que las necesiten los servicios de emergencias. exactamente. Pero En bueno, fin, como tú bien dices, Lorenzo, en fin, que no tengamos que poner en funcionamiento este eh, tipo de consejos. Y especialmente, eh, yo ya no sé ya qué decir, pero bueno, que vamos a tener conflicto para un ratito, vaya, eso sí, también es eso. cierto. Hoy se Y está las hablando mucho, consecuencias, pero todavía pues nos va a quedar sí, sí, tiempo. sí, porque yo no sé hasta qué punto, y además yo estaba ahora actualizando datos de cómo se estaba produciendo todo el ataque. Y ya, bueno, ya habían empezado a mediodía con ataques en tierra y la verdad que no es por nada, pero Putin va a toda leche, o sea que no. Y evidentemente Ucrania no es un país que esté bien posicionado militarmente y es muy complicado. No sé, verdaderamente la situación es bastante, bastante grave, las cosas como son. Pues sí. Pues vamos a empezar en el programa de hoy, pues con hablando, como Claro, estamos haciendo de todo este tema de Rusia, sí, Ucrania, Estados Unidos, Europa y todo el marrón que se nos viene ahora encima. claro. Y, y Sí, como es porque algo que está sucediendo al segundo, es difícil verificar las cosas al segundo, pero sí creo que nos vas a dar unos tips, ¿no? sí, sí, porque ha hecho un trabajo, en este caso destaco el trabajo que está haciendo desde esta misma mañana, verifica Radio Televisión Española. Eh, Ellos se basan en definitiva, en algo que ya lleva funcionando hace muchísimo tiempo. Hay organizaciones específicas que hablan de lo que nosotros, especialmente periodistas y comunicadores, llevamos ya tiempo funcionando con ellas, que son las fuentes abiertas. Llamamos fuentes abiertas en definitiva porque son eso, fuentes que están a disposición en las redes, que nos ayudan muchas veces, en otras sí que es cierto que, como os podéis imaginar, igual que pasa con la información, pues aparecen bulos y se reutilizan ciertos cauces de estas fuentes abiertas, pero sí que es cierto que a nivel internacional las que están bien trabajadas y las que están bien verificadas son muy interesantes y son las que, por ejemplo,
una fuente abierta es lo que tienes tú abierto ahí en la pantalla, que es unas imágenes en directo, y eso lo recogen, eh, bien lo sabéis, desde medios de comunicación para eh, dar información en bruto. Esas son las fuentes abiertas, de alguna manera. Y en He este de caso, decir, verificar. he Sí, de decir que algunas de las webs que me has pasado, es cierto de sí, que ahora las tengo todas activas, pero algunas de vez en cuando se caen debido a la sí, cantidad de gente que está accediendo a esas webs en este exactamente. momento. Es verdad que el trabajo de fuentes abiertas, que eso lo empezó la verdad que no es por nada, pero es un trabajo muy bonito, que inició un periodista norteamericano, tiene su canal Bellingcats, que es ponerle el, el sonajerillo, ¿no? Al gato, y de alguna manera ha servido para que muchos conflictos bélicos especialmente se puedan verificar muchas informaciones oficiales que al final se ha comprobado que son mentira. Por ejemplo, las fuentes abiertas ahora mismo, todos los que están trabajando con ellas, seguro, 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 están verificando si esos misiles que está lanzando Rusia eh, en verdad se están lanzando a los puntos estratégicos militares según la información oficial de Rusia o está haciendo daño a población civil. Ese tipo de cosas ya se han podido verificar en otros conflictos bélicos. Es muy típico, por ejemplo, de la Casa Blanca, que siempre, evidentemente, oficialmente habla de esos objetivos militares. Y luego se ha podido demostrar, por ejemplo, pues que bueno, que al final el misil pues ha terminado en la calle de un pueblo que no tiene nada que ver con ningún objetivo militar. Y entonces, pues bueno, es interesante con toda la información, con los especiales que vamos a tener durante estos días sobre la evolución de este conflicto bélico, pues hombre, comentaros un poco estas garantías de estos, vamos a ver, de estos enlaces, de estos lugares de información que lo que nos ofrecen evidentemente son algo evidente. Luego ya la interpretación, pues cada uno la hará como mejor crea, ¿no? Claro. Y por ejemplo, tenemos este mismo, son mapas, los mapas se trabaja muchísimo con ellos. Imaginaros además desde la evolución que ha supuesto Internet y pues evidentemente los trabajos son buenísimos, los que están abiertos al público, cualquiera puede acceder a este tipo de cosas. Y uno es, por ejemplo, este Level Map, que es una herramienta gratuita de geolocalización. Además, geolocaliza noticias sobre conflictos y ofrece informaciones junto a vídeos e imágenes de satélites relacionadas con la zona del suceso. Ahora mismo, en este momento, con la situación de crisis de Rusia y Ucrania, pues evidentemente se actualiza muchísimo, más que nada, como podéis ver, porque ya, en fin, los ataques están siendo muy, muy seguidos y podemos ver la actualización en cada momento de lo que está haciendo en este caso Rusia o las fuerzas militares rusas en la zona de Ucrania, ¿no? Es lo que te decía, Hay otro, que hay sí, tanto sí, movimiento pues que a veces pues se cae. se cae, evidentemente. Hay otro que es el Mapillari, que además este pertenece a Facebook y ofrece también mapas de satélites de Rusia y Ucrania, en este caso, que es lo que desgraciadamente lo tenemos ahí, y te da la posibilidad de observar fotos a nivel de calle. Tú te fijas en un punto y te lleva hasta ese lugar como si estuvieras encima del asfalto o encima o al lado del punto donde quieres ubicarte. Además hay cosas tan interesantes, por ejemplo, como se pueden captar instantáneas de la parte rusa, de algunas bases rusas, como la de Yelinia. Evidentemente no hay imágenes del interior, pero, pero sí que Sí, la puedes puerta. ver exactamente, y si se mueve esa puerta, que es interesante, ¿no? Y luego
Otra a nivel de mapas, que está también, bueno, y es muy conocida, es la Sentinel, que es una plataforma de mapas. Hay dos versiones, pero hay una muy facilita, que es una versión para usuarios principiantes, y hay otra más complicadita, pero con esta solamente, con la Sentinel Playground, pues puedes ver desde campos de investigación con fuentes abiertas, que lo tienes, es como te va haciendo un mapa y te va dando posibles enlaces sobre lo que está pasando ahí. Es muy utilizada en las organizaciones de fuentes abiertas precisamente por eso, porque es muy facilita de utilizar y, en definitiva, una de las características de las fuentes abiertas es que participa todo el mundo que quiere. O sea, no tiene que ser un periodista el que te ofrece información, sino es como un trabajo conjunto, diario, donde cualquier ciudadano o ciudadana que le gusta poder saber qué está pasando en un momento determinado, pues pueda chequear este tipo de mapas y ofrecerlos para dar veracidad o no sobre, normalmente, pues sobre la opinión oficiosa, ¿no?, de los gobernantes o de quienes están provocando este tipo de cosas, ¿no? Ellos en Sentinel utilizan algo que conoceréis muchísimo, porque es Google Earth Pro, y aporta filtros de visualizaciones, como podéis ver que está haciendo Lorenzo. Y bueno, y evidentemente, hombre, estamos ante una situación muy grave como es una guerra, pero, por ejemplo, fue utilizado aquí en España en ciertas ocasiones, especialmente con los incendios forestales, cuando han sido muy graves, pues son además mapas que los trabaja muy bien. O, por ejemplo, cuando el tema de La Palma, con el terremoto, perdón, con el volcán, pues también era uno de los elementos que diariamente mucha gente pues podía visualizar la situación y comparar lo que estaba pasando en un sitio o en otro, o cómo había evolucionado pues en 24 horas, ¿no? Así que lo dicho, los tenéis a vuestra disposición. Cuando tengáis dudas, pues vale la pena, como digo yo, pues chequear un poquito este tipo de fuentes. Y luego, Lorenzo, pues como siempre, luego ya evidentemente las opiniones y las resoluciones de lo que está ocurriendo y nuestras posturas, pues ya son nuestras personales, pero por lo menos esto es fidedigno, que es muy importante, ¿no? Sí. Luego también tenemos otro tipo de fuentes abiertas, que son las rutas aéreas. Esta mañana ya sabéis que una de las primeras, bueno, ya ayer por la noche se había cerrado el cielo ucraniano y ruso, y precisamente esas rutas abiertas también es un elemento, aéreas, perdón, es un elemento importante, eh, porque en definitiva son movimientos de medios aéreos, y hay aplicaciones como el FlightAware y otro que es el Flight Radar, pero el FlightAware es muy facilito, ofrece visiones en tiempo real de cómo está la situación tanto de aviones comerciales como, bueno, cualquier cosita que ande por ahí pululando. Es bueno, según, como decías, Lorenzo, que si vienen los extraterrestres, pues igual también lo podemos ver, cuando vengan Habrá que verlo. las naves nodrizas. ¿Eh? Entonces, pues bueno, pues te puedes acercar a la zona, por ejemplo, de Ucrania, y se puede percibir, pues evidentemente, que no tenemos aviones sobrevolando, pero en cambio tenemos una gran intensidad alrededor. Y bueno, es interesante porque los vuelos militares ojo, no figuran en estos mapas, pero sí que se visualizan líneas donde podemos pensar que evidentemente se están moviendo eh, pues ciertos aviones militares que pueden estar llegando a la zona de conflicto, ¿no? O sea que es interesante. También es Ya veis interesante en cómo... el Fly Radar que se puede ver con tiempo y paciencia, si algún día queréis, cómo la zona del mundo donde más se vuela es en Europa. Sí,
sí, sí, incluso, sí. incluso más que en Estados Unidos. Más que en Estados Unidos. A mí es una de las cosas que hace tiempo, porque además yo pertenezco a un grupo de gente que trabaja en fuentes abiertas y que de vez en cuando pues dejamos un poquito de tiempo en este tipo de cosas. Y la verdad que sí, también es verdad, es cierto que dependiendo de la hora, pues bueno, se mueve. Lo que pasa que, claro, Europa al final es muy pequeña comparado con Estados Unidos y la concentración es muy importante, es muy, muy, pero sí que es cierto que en número de vuelos superamos con creces, ¿eh? Con creces. Sí, No sí. sé ni cómo de verdad nos podemos mover por ahí tan fácilmente. Pues seguimos ahora y Sí, las cámaras, ¿no? sí, son las webcam que están retransmitiendo en tiempo real, está el WordCam, que son, evidentemente son recursos muy conocidos por todos vosotros porque lo ofrecen los propios medios de comunicación hoy por hoy. Es una fuente visual impresionante porque estás bien, bueno, yo creo que todos hemos visto este tipo de recursos, ¿no? Eh, está la WordCam, la AirCam y se puede acceder a las retransmisiones. Sí que es verdad que a veces, como bien dice Lorenzo, a veces se caen esas, esa señal y bueno, y más evidentemente con la situación que vivimos, ¿no? Ya Mm, lo comenta también Verifica Radio Televisión Española, que ya, por ejemplo, fue un elemento importantísimo en 2014 en cuanto al conflicto con Rusia, que fue con el conflicto con Crimea en 2014, y ya fue una fuente importantísima para visualizar lo que estaba ocurriendo en aquel momento, ¿no? Y también se trabaja a partir de estas webcam y ciertos portales como WorkCam, pues por ejemplo te puedes ir a otras cámaras, por ejemplo como en el aeropuerto, las cámaras del aeropuerto de ucraniano, y bueno, puedes evidentemente visualizar en tiempo real qué está pasando en ciertos lugares puntuales, ¿no? Lo importante es saber seleccionar la cámara que quieres y bueno, y luego juguetear un poco, ¿no? Con lo que nos están Advertising on ofreciendo, Google ¿no? without ad. Tienes filtros geográficos de lugares y bueno, y especialmente que esté en funcionamiento en ese momento la cámara web, que ese es otro de los elementos que sí que se nos puede caer un poco en algún momento determinado, pero bueno, como podéis ver, como tiene Lorenzo, pues bueno, es una cámara que está funcionando y ahí tenéis la plaza de Kiev, pues bueno, ahí a la espera exactamente la plaza de Sofía Sofía, ¿no? Square en la que tenemos en Sí, pantalla, que exactamente. es la señal que de momento está dando mejor resultado de todas. Mejor resultado, claro. Sí, Pues, por ejemplo, yo hace un momentito estaba viendo precisamente desde WorkCam los altercados precisamente que se estaban produciendo en San Petersburgo, en Rusia, con las manifestaciones de ciudadanos rusos que no están de acuerdo con este ataque militar y lo que se estaba produciendo, que me recordaba mucho a la estupenda película de Doctor Zivago, porque verdaderamente entre la gente un poquito mosqueadita, desde mi punto de vista, con toda la razón, y la represión por parte de la policía y de los cuerpos de seguridad, pues la verdad que no ganamos nada, vaya, no ganamos nada a pesar de los años y de los siglos que pueden pasar, vaya, es lo bueno, que tenemos. es lo que Y hay. luego, pues ya por último, también os quería comentar algunos portales informativos de fuentes abiertas que podemos encontrar en Twitter. Evidentemente, si se encuentran en Twitter, también se encuentran la mayoría de ellos, la mayoría de ellos en Facebook. Pero sí que es verdad que Twitter es mucho más rápido que Facebook y por tanto las actualizaciones son más interesantes, ¿no? Uno de los más interesantes, no por este conflicto solamente, sino porque es un trabajo periodístico
intachable es Descifrando la Guerra. Este portal te ofrece diariamente miles de informaciones sobre no solamente este conflicto, sino otros muchos que desgraciadamente funcionan y están funcionando en el mundo entero, pero es una de las garantías más interesantes porque ellos trabajan muchísimo con muchas de estas fuentes abiertas que hemos comentado, y ellos contextualizan, que es a veces lo más importante ante situaciones conflictivas como esta, qué está pasando, de dónde viene, y por ejemplo, pues te puedes encontrar trabajos interesantísimos sobre las tensiones, por ejemplo, entre Ucrania y Rusia, que no vienen de ahora, que están funcionando desgraciadamente desde el año 2014, y eso nos ayuda muchísimo a saber qué está pasando y por qué está pasando ahora esta situación. Y vale la pena de vez en cuando pegarle un vistazo sobre lo que están ofreciendo y sobre las informaciones, nuevas informaciones y nuevos datos que nos pueden ofrecer. Otra es The Inside, que la verdad trabaja genial, y se puede ver información actualizada sobre muchos conflictos, ya no solamente bélicos, sino otros temas a nivel internacional, donde nos dan pistas sobre muchos problemas geopolíticos que desgraciadamente funcionan. Este además de Inside, además de su plataforma en Twitter, también tiene en YouTube, tiene el The Insider Video, y tenéis imágenes recopiladas diariamente sobre los diferentes temas internacionales que tenemos todos los días en los informativos, pero ellos amplían todo tipo de informaciones y contextualizan para entender, si se puede, un poquito más lo que está ocurriendo, y no entenderlo con lo típico de, bueno, pues este es de este color, pues entonces estoy en contra, o al revés, ¿no? Hay otro que es además una agencia de noticias que está en Bruselas, que es el Politico Europe. Eh, Ellos trabajan especialmente con lo que significa todo lo que es la Comunidad Económica Europea, lo que es la Unión Europea, para, para saber especialmente cuál es la postura de este organismo internacional al que pertenecemos, y contextualiza mucho, ya no tanto la posición oficial, sino todo lo que significa para Europa ciertos problemas o ciertas situaciones con otros países. Y luego ese posiblemente es uno de los que más conozcáis, que es CNN Español, porque está en español, no por otra cosa, que también funciona muy bien en Twitter. Y especialmente lo señalo porque CNN utiliza muchísimas fuentes abiertas. Por eso también su información es bastante espectacular en situaciones de crisis como esta, porque casi entre ellos y también The Inside, la verdad que son los primeros que lanzan un montón de imágenes sobre los conflictos que se están produciendo. Estaba yo chequeando esta mañana, cuando estaba preparando todo esto, que las imágenes de algunos programas especiales, como no, que se estaban desarrollando en nuestros canales de televisión en España, eh, iban, evidentemente, iban mm, eh, mm, utilizando imágenes que ya CN en español estaba colgando en Twitter y en sus canales, ¿eh? O sea que es un elemento. Hay muchos más. Yo os he señalado estos porque luego también está en Reuters, pero bueno, en verdad, si vas a cualquiera de estos portales informativos, casi te van a salir a continuación el resto. Pero como referencia es muy interesante poder chequear todo este tipo de información, de fuentes abiertas que nos ayuden a entender el problema. Y como digo yo muchas veces, Lorenzo, para que no nos vendan solamente la tostada de un lado, sino de vez en cuando vale la pena tener los dos lados de la tostada bien hechos y saber al final qué nos comemos, ¿no?
Sí. Entonces, si os interesa, si os gusta saber un poquito más de ciertas cosas, son todo este tipo de fuentes abiertas, aparte que te dan seguridad porque lo estás viendo tú. Y luego lo dicho, Lorenzo, al final, en definitiva, luego las conclusiones las sacamos personalmente, pero que tengamos todas las posibilidades, ¿no? Pues efectivamente. Ahora pues vamos a dejar un poquito el tema de Sí, Ucrania y nos vamos a centrar en los bulos. sí, porque Eh, al final, o sea, los bulos siguen funcionando por ahí y no precisamente sabe muy bien que en situaciones como esta, de crisis, como pasó con la pandemia, no la pandemia como tal, sino el confinamiento que nos produjo pues ese parón, ¿no? En nuestra vida, evidentemente los comerciantes de los bulos aprovechan esas situaciones porque saben que de alguna manera nos cansamos de estar viendo intensamente las imágenes y las informaciones del monotema, ¿no? Y entonces pues ellos funcionan. Es verdad que casi lo consiguieron con la crisis en el Partido Popular y casi empezamos con el primero, pero bueno, la verdad que a los pobres del Partido Popular no les ha salido bien ni la crisis, porque la no, verdad, le han quitado protagonismo, el pobre. Si es que... totalmente, ¿no? Es que no han tenido suerte ni para eso. Jo, no les Ni ha para durado eso. ni 24 horas, el temita. Pero bueno, No, no. es verdad que llevaban tiempo, sabéis que ya la semana pasada estaba esto un poco feíto, y en verdad desde la semana pasada, desde el 17 de febrero, como la atención informativa estaba centrada en esta crisis del Partido Popular, que todos sabemos cómo ha terminado, eh, ¿qué ocurre? Pues en este caso maldita.es ha recogido, porque se han viralizado una de bulos impresionantes. He señalado este especialmente porque es un tuit que se ha hecho viral y que en verdad imita a una cuenta oficial de Twitter que te avisa si un político, por ejemplo, o una institución pública empieza a seguir o deja de seguir a alguien. Es el @gobierno alerta. Ese es o sea, ese sí que es, esa es la línea oficial en Twitter y la cuenta oficial para este tipo de informaciones, que es muy interesante porque es verdad que te avisan de cosas así a veces que... Claro, ¿qué ocurre? Que lo que se ha hecho viral es una cuenta que no es gobierno alerta, sino es gobierno alerta. Han sido tan finos que han cambiado la L por una I mayúscula. En definitiva, estamos Sí, hablando de un... a veces cuando tienes que tener contraseña, si está la L o la I, ay, lo feo. pasas mal, Pues lo como pasas mal. saben que estas cosas ocurren, pues así lo han hecho. Bueno, han sido más de 1000 retweets, más de 6000 me gusta, pues a una supuesta publicación de esta cuenta de Twitter donde se aseguraba que el presidente del Partido Popular en aquel momento, bueno, sigue siendo presidente del Partido Popular, pero bueno, que en aquel momento En, Pablo fu- Casado, en funciones, claro, de momento, bueno, que no había, creo ni en funciones debe estar ya. Está en nombre, en nómina, tal cual. para llegar al Y mínimo de cotización. pues más o menos va por ahí el bulo, porque ¿Ves? decían que Ay, Pablo Casado, claro, había empezado a seguir en Twitter el portal de empleo de Infojobs, bien conocido por todos, ¿no? Claro, evidentemente es un bulo, ¿no? Lo que pasa que lo dicho, más de 1000 retweets y más de 6000 me gusta que se llevó la tonterita. Este bot, porque en definitiva es un bot, que parece mentira que Twitter todavía no le haya, en fin, sí que ha tenido algunos toques de atención, pero bueno, sigue ahí. Y bueno, han jugado ya no solamente con temas del Partido Popular, sino también han metido a Alberto Casero con el tema de la votación de la reforma laboral. Y también metieron en su momento, pero hace unos días también, a Isabel Díaz Ayuso, ¿no?
con que había dejado de seguir a tal o cual, o que había empezado a seguir al líder del partido de Vox, a Santiago Abascal, en fin, lo dicho, este tipo de cosas, claro, ellos al final siempre dicen que es una parodia, que es una bromita, ¿no? Pero al final hay gente que se lo cree, ¿no? Y piensan o viralizan un sentimiento de gresca, ¿no? En este caso le ha tocado al Partido Popular, pero si hubiera cualquier crisis con otro partido, os aseguro que, en fin, lo harían igual, ¿eh? O sea que, entonces, fijaros siempre en eso, que sí que hay una cuenta oficial que es Gobierno Alerta y que si te pasas por ahí, por su perfil, pues ves, te informan si de repente un ministerio o la cuenta oficial de un ministerio pues ha empezado a seguir no sé, imaginaros, pues yo que sé, a un político específico o no sé, a un gobierno de un municipio especial, bueno, pues te avisa y no tienes que estar buscando a ver si hay más seguidores. Pero que tengamos cuidadito porque luego está esta otra gobierno alerta que, que te la quiere colar, vaya, así de claro. Pues vamos al siguiente y hoy toca a correos. Hacía tiempo que no le tocaba correos, pero volvemos otra vez, os podéis imaginar, en este caso es el envío de un SMS en nombre de correos, donde se te notifica un envío, el mensaje incluye varios links, eh, depende también de las versiones, porque hay varias, no solamente lanzan uno, sino varios, por si le cortan por un sitio, pues que puedan seguir con la estafa por otro. Y te redirigen pues a una web donde te piden que descargues una presunta aplicación de una empresa de paquetería. Y claro, ¿qué ocurre? Que al final te instalas, en este caso, esta versión, según nos comentaba el OSI, Incibe, pues te instalas un archivo malicioso en tu computadora, ¿no? Esto ya lo hemos visto ya varias veces, Lorenzo, con correos. En concreto, maldita.es ya hace un recopilatorio que ya desde septiembre de 2019 este tipo de phishing ha funcionado de la misma manera. Lo que pasa que unas veces se para, otras veces vuelve a salir y vuelve a haber un ataque, porque en definitiva es un ataque como otro cualquiera. Y Correos, pues bueno, pues desgraciadamente pues ha tenido que hacer un comunicado diciendo que todo esto, pues que no tiene nada que ver con ellos, que es una estafa. En algunos de las versiones, pues para más que descargarte una aplicación, te piden los datos personales y bancarios para que hagas un pago de 2,99 euros para la recepción del paquete que tienes ahí en Correos. Y nada, todo esto, pues ya sabéis, Correos nunca os va a mandar un SMS para que hagáis ningún pago online para poder recoger el paquete. Como bien sabéis, cuando hay que ir a recoger un paquete, pues se va a las oficinas correspondientes de tu ciudad Y a y ahí esperar. lo recoges y allí te dirán. Y a esperar la cola correspondiente. Así de claro, ¿vale? Así que ojo. ¿Eh? Ahora nos vamos al Vall Sí, d'Hebron, ¿no? Gran hospital, por sí, nos cierto. vamos de Valdebron y esto no es vamos a ver, esto ha sido, lo podéis encontrar toda la información en maldita.es y lo he recopilado porque no es tanto un bulo como tal, porque sí que es cierto que en fin, se han hecho públicas una serie de informaciones sobre un estudio súper interesante eh, sobre lo que es la investigación contra el cáncer de mama, y hay una investigación sobre esa proteína que se le han llamado Momic y que, bueno, que en principio la verdad que tiene buenos visos, ¿no? De que sea muy interesante los resultados. ¿Por qué? Pues porque parece ser que al probarse en células cancerosas, pues pueda tener el resultado de que puedan evitar
especialmente la continuidad de la metástasis de este tipo de cáncer. Y lo más importante, ir para atrás y curarse, cosa que no está nada mal. O sea, es decir, de alguna manera esta proteína, pues lo que sí que se ha demostrado es que puede reducir esa proliferación de las células cancerígenas y por tanto evidentemente puede ser pues una luz muy importante para salvarse de este tipo de enfermedad. ¿Qué es lo que ocurre? Que, que es verdad que los propios medios de comunicación, con esta manía que tenemos de titular siempre, en fin, a lo bruto, eh, pues han exagerado, desgraciadamente han exagerado la noticia como tal y el estudio de la investigación como tal, porque no está a disposición el fármaco para frenar la metástasis del cáncer del mama. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque sigue siendo una investigación que se ha realizado por el momento in vitro y en ratones. Como ya sabemos un poco, desgraciadamente por la pandemia, sabéis que este tipo de investigaciones pasa por diferentes fases. Y el Vall d'Hebron lo que sí que ha hecho público son las anotaciones y los resultados de esta investigación in vitro y en ratones, que ha sido muy positiva y que abre ahora el camino a una nueva fase de la investigación, pues porque todavía no se ha llevado a cabo en pacientes, que esa es la segunda pata que necesitamos para que al final esta investigación sea exitosa. Con lo cual, lo que muchas veces hemos dicho aquí, Lorenzo, que a veces los propios medios de comunicación damos pie a desinformaciones. No tanto bulos, pero sí desinformaciones porque nos equivocamos a la hora de resumir ciertas informaciones que nos llegan y lo queremos dejar tan bonito y que le den al clic para que leamos la información y nos olvidamos que estamos siendo muy poco exactos con lo que vamos a ofrecer. Es verdad que estos titulares, así como han aparecido, luego te vas a la información y te le explica tal cual el informe sanitario. Pero, pues, verdaderamente hay que reconocer que ese titular, pues, es para picar y que vayas a ver la información como tal, pero no es exquisito ni informativamente correcto. Así que luego ocurre que, claro, luego otros que se dedican a bulos, pues aprovechan esto para llamar a los medios de comunicación mentirosos y todas estas cosas, ¿no? Claro. Entonces, vale la pena que éticamente y deontológicamente los medios de comunicación seamos los primeros que nos preocupemos un poquito de todo esto, ¿no? Sí. Vamos al siguiente. Nos Al vamos a una siguiente, fotografía. esto lo preparaste ayer, antes de saber que todo lo que se iba a montar hoy. Ya te lo digo, porque a mí me llamó muchísimo la atención. Sabéis que las fotografías son muy utilizadas para los bulos y esta me parecía súper interesante cuando el lunes pasado estaba chequeando y desde Verifica F, en este caso, pues recogían esta fotografía de una chica sentada en un bus con un arma en el brazo y que decían que era en Ucrania, que asista la población que tiene que ir armada. Claro, el resultado de la búsqueda, ya sabéis que las imágenes son bastante fáciles de verificar. Con hacer una búsqueda inversa, enseguida te sale el origen de esa imagen. Y en este caso, pues al hacer esa búsqueda inversa, el resultado nos da que es la chica es una influencer que volvía de un rodaje, pero ojo, no en Ucrania, en Rusia. Y además en marzo de 2020, o sea, un poquito alejado de la situación actual, ¿no? Es verdad que, desgraciadamente, la imagen se ha hecho viral por la situación que se estaba ya viviendo desde la semana pasada a nivel del conflicto entre Ucrania y Rusia, pero que sepáis que no tiene nada que ver con la vida cotidiana en Ucrania, que era como más se ha viralizado esta fotografía.
es una pena porque se juega con cosas que mira por dónde luego la realidad pues a veces te hace, en fin, decir, madre mía, casi mejor me quedaba como antes, ¿no? Pero lo dicho, quienes hayan visto esta imagen o posiblemente se volverá a viralizar porque, en fin, con la situación que está pasando, pues es muy creíble, pero que en este caso que sepáis que no es verdad, que es una influencer rusa que además es una imagen de 2020 y no tiene nada que ver con lo que desgraciadamente está pasando. Ojalá que no tengamos que ver imágenes reales de este tipo porque es un poco impactante, de todas formas, ¿no? Efectivamente. Siguiente, mascarilla. Venga, que hoy no hemos hablado todavía del COVID, que se nos está Hombre, por olvidando. Dios, si es que al final nos olvidamos de todo. Bueno, es una vez más, el uso de las mascarillas vuelve a estar dentro de las temáticas de los bulos. ¿Por qué? Pues porque se vuelve a una, a una información, a un contenido, porque eso no es información, es un contenido de unas declaraciones de una doctora alemana que se llama Margareta Grisot. Tiene además un vídeo donde sostiene que las mascarillas, una vez más, provocan que se reinhale el aire respirado y que privan al cerebro de oxígeno, lo que causa una degeneración progresiva de dicho organismo y una pérdida de células nerviosas que, según esta doctora, nunca se volverán a regenerar. Esta doctora, además, pues tacha de crimen el uso de las mascarillas, especialmente en niños y adolescentes, ya que esa falta de oxígeno que defiende ella, pues producen o inhiben el desarrollo del cerebro de los pequeños y el daño resultante no puede ser reparado. Tanto es así, se ha hecho tan viral que este mensaje se ha compartido no solamente en español, sino en inglés, en alemán y en francés. Los verificadores han encontrado sus pequeñas versiones en diferentes puntos de Europa. Ya sabemos, en fin, porque lo hemos dicho muchas veces, que las mascarillas no producen falta de oxígeno ni ocasionan enfermedades neurodegenerativas, ni tampoco afectan al desarrollo de los pequeños. Es cierto que el cerebro necesita ese suministro constante de oxígeno para funcionar, pero eso no le quita ninguna posibilidad de ello las mascarillas. Como bien se ha estipulado y como bien se ha demostrado. Ese tejido que conforman las mascarillas solo filtran partículas y no filtran gases. Y por tanto no puede haberse afectado nuestra inhalación de oxígeno normalmente porque esa no es la función de ese tejido que conforma la mascarilla. Así que, en fin, yo, ¿qué queréis que os diga? Una más, Santo Tomás, pero esta semana, si no teníamos bastante, también es verdad que yo creo que ahora el tema de estos temas bajarán un poquito de intensidad porque ahora los bulos irán por otro tipo de temas, pero que sepamos que se ha vuelto desgraciadamente a viralizar un tema que ya se ha explicado muchas veces y a pesar de todo eso se sigue viralizando en los canales especialmente, ya sabéis, más negacionistas y que además funcionan con muchísimos bots sobre el tema de la pandemia. Así que si veis a esta doctora, pues que sepáis que, pues bueno, que es una negacionista, evidentemente no reconocida. Tiene una clínica, por un dato más, tiene una clínica en Alemania que no está reconocida por el Ministerio de Salud alemán. Por tanto, pues yo, ¿qué queréis que os diga? No sé, no me da mucha fiabilidad, vaya. Siguiente. Pues nos vamos a la CNN. Nos vamos a la CNN porque el bulo viene a partir de que dicen que es de la CNN, porque según el bulo había publicado que el presidente de Brasil, Bolsonaro, que había evitado, mira tú, pobre, que Pues había muy evitado buen la trabajo no tercera, ha hecho este hombre. ya Muy te buen lo digo. trabajo no ha hecho, lo siento. Pues nada, decía que Bolsonaro, el bueno de Bolsonaro, que había evitado la Tercera Guerra Mundial en Ucrania. Y, y además lo peor de todo es que se hizo viral a partir de que lo empezó a compartir un ministro brasileño, Ricardo Salles,
que es de su, que era de su gobierno, que es de su gobierno, diciendo un poco, pues bueno, pues que Putin anunciaba la retirada de Ucrania y por tanto que el presidente Bolsonaro pues había evitado esa tercera guerra mundial, ¿no? Le quieren dar veracidad con el montaje que han hecho con el logotipo del CNN, pero claro, no es cierto. A pesar de que muchos usuarios retuitearon esta imagen y le dieron veracidad, en Instagram estuvo funcionando muchísimo, porque ya sabéis que la red de imágenes siempre la encontramos ahí en Instagram, pero lo dicho, se podrá replicar todo lo que quieran. Bueno, la realidad un poco le ha quitado la razón, pero bueno, hay que decir que evidentemente era un bulo y no tenía nada que ver con la realidad, ya solamente entre la realidad entre Bolsonaro y Putin, o sea, que en fin, hablarían de otras cosas, tal para cual, pero desde luego no ha evitado. Lo bueno de esto es que, hombre, el ministro Salles tuvo que hacer un desmentido porque CNN evidentemente denunció la usurpación de su imagen, de su marca, y, y hombre, luego dijo que, en fin, quiso decir que había sido una parodia. Os suena eso, ¿no? Cuando les pillan a Sí. alguien que ha hecho público un bulo, bueno, pues eso era una broma, ¿no? Bueno, pues este también dijo que era un Pues poco... ojalá hubiera sido cierto y no hubiera sido broma. Hubiera hecho Ya más te lo digo. gracia, la Es verdad. interesante porque además el señor debe ser muy simpático, el Salles este, porque además también, como no le sirvió el susto que le pegó la CNN porque le amenazó con denunciarlo, pues luego también a los pocos días también retuiteó una portada evidentemente engañosa de la revista Time, la conocidísima revista Time, donde se anunciaba el Premio Nobel de la Paz 2022 para Bolsonaro, ¿no? Claro, pues, en fin, que está graciosillo, ¿qué le vamos a hacer? ¿Eh? Bueno, Pero pues lo que vaya al dicho, club de la comedia. desgraciadamente no van por ahí, sí. Y nos vamos a otro bulo, en este caso trabajado por el otro verificador que tenemos aquí en España, por Neutral, y que vuelve, de alguna manera vuelve a redes sociales una imagen en la que aparecen decenas de coches aparcados en una autopista, supuestamente en Alemania, en protesta por el aumento del precio del combustible que se está produciendo no en Alemania solo, sino en todos los países, ¿no? Por la crisis energética que estamos viviendo. Es que son todo crisis, Lorenzo, es increíble. De una en Entonces, otra, ¿qué ocurre? vamos. Bueno, que desgraciadamente pues hay que verificar este tipo de bulos que en definitiva lo que quieren y su intención es pues crear esa insatisfacción que ya tenemos bastante los ciudadanos, la ciudadanía en general, pues con movimientos, ¿no? de protestas, manifestaciones, bueno, pues ellos querían de alguna manera pues hacer viral que en Alemania que el gobierno estaba subiendo el precio del combustible y que ya es hora y tiempo de que la gente se manifieste y que se ponga en contra de todas estas medidas y que han abandonado los coches, en este caso, en la calle para protestar sobre toda esta situación. Ha estado circulando muchísimo, muchísimo en Facebook, pero si nos vamos a la realidad, pues nos encontramos que esta imagen en concreto es de 2012. 2012. ¿Mm? Estamos, o sea, 10 años atrás. Y además no es ni en Alemania, es en una provincia china de Guangdong, en la ciudad de Shenzhen. Y que lo que pasa es que, os podéis imaginar, estamos hablando de China, bueno, pues sí, un atasco de vehículos en una ciudad china puede ser esto. ¿eh? Y nada más, pero fue un atasco y en el 2012. Así que a los que querían ya, bueno, levantarse casi en armas, aunque ya me da pena decir esa expresión, pues que sepan que no, que es simplemente un atasco chino. O sea que, porque hay muchos Vaya. chinos. Antes de ir con el fact-check, tengo una información. Viene de, ahí lo tengo, de el Twitter de Pandemia Digital,
Sí, Julián Macías Trobar, no sé si lo conoces, es un activista contra la desinformación digital, que además lo totalmente. podéis Y tiene un encontrar canal en en Telegram Twitch. genial, genial. Pues bien, Sí, ha publicado y vamos a estrenar una nueva sección. Ha publicado un tuit que me parece Impresionantes. interesante y vamos a estirar las orejas a un medio de comunicación tan importante como A3 Media, como Antena 3. Según ay, Julián Macías, bueno, esta mañana en el programa de Susana Griso, pues han compartido unas imágenes como de los bombardeos reales cierto, sí. y se trataba de un juego de un videojuego. Además, podemos observar en la Nos información llegan imágenes terribles. que Muy duro nos esto, ¿eh? ofrecen, Sí, que nos han puesto la imagen al lado, a ver si podemos poner en grande, la imagen al lado, la del juego, con la que han emitido en Antena 3, y si bien esta hora puede ser cierto, a partir de este momento nos vamos a dar cuenta que son esas imágenes, porque son idénticas. tal cual. Y Lo había entonces, visto, pues bueno, lo había visto. cuando toca estirar Aparte, las orejas, eh, a alguien se la han colado. yo Los de Antena de 3. todas formas, yo la verdad que ya lo había leído porque yo tengo o bueno, estoy suscrita al canal de Pandemia Digital y es que hasta me ha parecido de mal gusto, ¿eh? O sea, vamos a Sí, ver, sí, sí. vamos a ver. O Hay sea, que ir con un poquito un más de cuidado. Sé un tema tan grave. que la primicia atrae mucho, porque eso lo sabemos todos, que la primicia atrae Sí, mucho, sí. pero más vale confirmar un poco las fuentes, porque además se puede pillar fácilmente con estas tonterías. Hombre, más que nada porque aunque no nos lo creamos, hay miles de verificadores. Eh, Sí, sí. no solamente están las plataformas como tal, que podemos conocer, como maldita.es, como Neutral, como Verifica Radio Televisión Española, Verifica F, Verificat Cat. eh, Hay muchísima gente individual que trabaja todos los días en este tipo de cosas. Y de verdad, y me parece tremendo que un medio de comunicación, que un programa como el Y de más Susana uno Griso pueda tan utilizar importante. esto, ¿eh? Claro, Recordemos que si no es el primero, es el segundo programa de las mañanas claro, a nivel nacional, en la primera o segunda cadena, dependiendo del mes, con más audiencia a nivel nacional, totalmente, totalmente. independientemente de que sea pública o privada. Así que Hombre, es que esto es incluso hacer una una pequeña frivolidad. corrección y pedir disculpas mañana estaría bien. Pero bueno, eso Hombre, ya es cosa vuestra. yo espero, vaya, espero Bueno, porque ya te digo, me parece una frivolidad, así de claro, ¿eh? O sea y que vámonos con nuestros políticos que también la muy tienen bien traído, armada. Lorenzo. Sí, Es que, no, no, pero es que le he pillado mientras estábamos aquí hablando y mirando a ver si sí, pasaba algo en el mundo. Lo he visto y digo, pues a meterlo directamente. tal Nos vamos con cual. los políticos que también la tienen liada, algunos más Ay, que Dios otros, mío, pero bueno, madre mía, vamos a ver. madre mía. Oye, un momentito que no me carga la imagen, no sé por qué. Es que Pere Eh, Aragonés bueno, empezamos con Pere Aragonés. Ahí, ya lo es tenemos ahí. un poco Ah, vale. revolucionario. El Porque no presidente de la estaba yo donde Generalitat. tocaba. Ahora ya está. Pues, pues el presidente de la Generalitat de Cataluña, que afirmó en esta semana pues que Cataluña está liderando la creación de pues os sonará esto. Al final, yo no sé si os dais Mm, cuenta que todos, absolutamente todos los presidentes autonómicos siempre tienen que en algún momento decir esta frase. Somos los que lideramos la creación de puestos de trabajo. Claro, no puede ser, todos no pueden liderar. Es imposible. no. Alguien seguramente no lidere. Y en este caso, que ya hemos desmentido algunas afirmaciones de otros políticos y de otras formaciones políticas de esta misma temática. Pero en este caso, pues tenemos que desmentir a Pere Aragonés, porque ni en el último mes ni en el último año, Cataluña ha sido la comunidad con mayor aumento de afiliados a la seguridad social. Tampoco ha sido el territorio con un crecimiento más elevado de ocupados por la EPA, por si fuera por ahí, porque no es así tampoco. Según los datos que en este caso ha podido recoger Neutral, pero que los podemos encontrar porque son públicos, hablamos de datos abiertos que podemos encontrar en las plataformas de los ministerios de trabajo,
de la EPA, de la Seguridad Social, todo eso está publicado. Bueno, pues Cataluña pasó de 3.519.131 afiliados a 3.482.514. Es decir, una diferencia de algo más de 36.600 personas. Es decir, un 1,04%. Con lo cual, por detrás de Cataluña, pues lidera la caída de afiliados en términos absolutos Andalucía y la Comunidad Valenciana. En diferencia porcentual, pues las tres comunidades con mayor reducción de afiliados fueron Extremadura, Islas Baleares y la Comunidad Valenciana. Y si miramos la variación interanual en comparación con enero de 2021, porque me imagino que el presidente de la Generalitat tendrá esos datos en su poder, bueno, pues Cataluña fue la segunda comunidad con un mayor aumento de afiliados en términos absolutos, por detrás de Madrid, y séptima en términos relativos, porque sabéis que una cosa es el bruto de los datos y otra cosa es la comparación por la cantidad de personas que viven, en este caso, en esa comunidad autónoma. Con lo cual, con los datos en la mano, pues una vez más, pues tenemos que decir que la afirmación de Pere Aragonés, que me parece muy bien que tire para casa, pero es falsa. Así que lo sentimos mucho. Bueno, pues vamos al siguiente, y es Pablo Casado. Bueno, pues Pablo Que Casado, será una de las presidente últimas apariciones, posiblemente, ya veremos. esperemos, porque hasta abril va a estar, yo creo que estará No bastante creo, no creo calladito. que. Yo Hombre, creo que mucho, estará haciendo trabajo de oficina. creo, yo también estoy convencida. Bueno, pues Pablo Casado aseguró la semana pasada, porque en el pleno de esta semana, pues ya sabéis que fue una especie de despedida por parte de él. Bueno, pues se Sí. aseguró a Pedro Sánchez que renovó el Consejo del Estado sin acuerdo por primera vez en la historia, hablando precisamente sobre los temas de que hay que renovar muchas instituciones que tenemos ahí y que no hay manera que lleguen a un acuerdo entre el PP y el PSOE, ¿no? Ujú. Entonces, fue a partir de una pregunta que le hizo al Ejecutivo diciendo que de alguna manera llamándole la atención a Pedro Sánchez de que intentó lo mismo a dedo con el Consejo General del Poder Judicial, que sabéis que sigue sin acuerdo y sigue caducado. Llevaba De tiempo alguna manera, caducado que vigente. O está a punto de tal cual, pasarse, si no me tal equivoco. cual, tal cual, tal cual. Entonces, claro, él quería un poco justificarse que si no lo había renovado Sánchez es porque lo quería hacer a dedo, como hizo en el Consejo de Estado, y claro, comparar las dos cosas, pues es imposible, porque no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el Consejo de Estado se ocupa de dictaminar, como bien sabréis muchos, las consultas que formula el Gobierno. Nada que ver con las funciones del Consejo General del Poder Judicial. La renovación de sus miembros, por tanto, no se produce por una norma que exija un acuerdo o un consejo, como ocurre con el Consejo General del Poder Judicial. Con lo cual, comparar ambas instituciones no tiene absolutamente nada que ver. Por tanto, a pesar de que es verdad que se renovó la presidencia de este Consejo, justo además cuando empezó la gobernabilidad de Pedro Sánchez en 2018, acordaros aquella moción de censura que hubo, pues es verdad que eso sí que se puede hacer porque depende directamente del Gobierno. Y en cambio el Consejo General del Poder Judicial, hay que recordar que depende precisamente de una serie de articulados de la Constitución y por tanto no se puede comparar. Así que, sintiéndolo muchísimo, 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 pues hay que decirle a Pablo Casado que esa acusación que realizó en sede parlamentaria es falsa. Bueno, a ver si todavía te damos otra oportunidad. Venga, venga, Vamos al yo estoy a siguiente. ello, ¿eh? Sí, nos vamos con el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, con Gabriel Rufián, que dijo en el Congreso de los Diputados que el mismo partido y que luego compartió en Twitter, que dijo que el líder de Vox, Santiago Abascal, que votó en contra del permiso de paternidad. Rufián se refería a que mucha gente, por ejemplo, que ha votado a Vox, seguramente en Burgos,
y añadía que hay mucha gente que disfruta del permiso de paternidad y no sabe que Abascal votó en contra de este permiso. Bueno, pues hay que decir, porque la verdad es lo más importante, que la última vez que se aprobó la ampliación del permiso de paternidad fue el 3 de abril de 2019. 3 de abril de 2019. Y por tanto, aunque nos cueste mucho ir para atrás porque han pasado tantas cosas que ya no sé cómo vivimos, pero hay que decir que en el 3 de abril de 2019 Vox todavía no había conseguido diputados en el Congreso y por tanto no tenía representatividad todavía en el hemiciclo. Por tanto, era imposible que votaran no en contra, ni a favor, ni a abstenerse. Con lo cual, esta acusación por parte de Rufián, pues se le ha ido un poquito, porque pues no votó en contra, porque tampoco votó a favor, porque tampoco se abstuvo, porque Vox Yo todavía no existía en el Congreso de los Diputados. un tip para Gabriel Rufián, la próxima vez di no voto a favor. Y no mentirás. Te pondremos un engañoso, pero al menos no será falso. Efectivamente. Así que es así la vida, es así. Si es que es normal, muchas cosas en la cabeza, muchas. Muchas, Y nos muchas. vamos con el Teresa último Rivera. fact. Nos vamos con la ministra Teresa Rivera, que sabéis que se aprobó una nueva normativa en el Parlamento andaluz sobre Doñana. Es además una proposición de ley que aprobó en su caso el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Aquí sí que los tres votaron a favor, se abstuvo el PSOE y en definitiva era para aumentar las zonas de regadío cerca de en este parque nacional. Y claro, eso que se aprobó allí, que además nos pone ahí un cierto descontento, especialmente para esa zona de Andalucía, porque no sé yo si eso ecológicamente va a ser muy positivo. Y tanto es así que la ministra de Transición Ecológica pues se hizo referencia a ese texto que, que se había aprobado en el Parlamento andaluz y evidentemente, bueno, pues ella manifestó su opinión en contra y que le pareció una barbaridad y que estaba dispuesta a llegar hasta donde haga falta para frenar esa barbaridad que le parece además una ilegalidad que había propiciado el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Claro, en este caso, Neutral eh, no pone en entredicho la postura de la ministra, pero sí que llama la atención que ese enfado que ha protagonizado en el Congreso de los Diputados, pues hombre, que no lo tenga también de cara al Partido Socialista Andaluz, porque podían haber votado en contra y en cambio simplemente se abstuvieron. En este caso, Neutral se puso en contacto con el gabinete de prensa del Ministerio para la Transición Ecológica, pero como os podéis imaginar, no ha habido contestación por el momento. ¿eh? Y por su parte, el Partido Socialista de Andalucía, pues sí que ha remitido a Neutral un comunicado para explicar el voto del partido. Y en este caso dicen que, bueno, que en este caso el secretario general de los andaluces, en Andalucía, Juan Espada, pues ha insistido en que tenían dos opciones: dar la espada a los agricultores y al problema de la comarca, o intentar el diálogo desde lo que jurídicamente fuera posible. Pero en cambio, a pesar de esa explicación que queda muy bonita y muy bien, pues hombre, lo que no mencionan es la abstención que protagonizaron en el propio Parlamento andaluz. Por tanto, hay que decir que ese contexto realizado por la ministra Teresa Rivera, pues hombre, hay que decir que es engañoso, porque es una postura que no es la misma que sí que se defendió desde el Parlamento de Andalucía. Con lo cual, en esta ocasión le voy a poner un engañoso, un engañoso. La próxima vez, pues le vamos a poner un falso, porque no se puede jugar a dos bandas. O se está de acuerdo o no se está de acuerdo, y si no se está de acuerdo, tampoco se está de acuerdo con tus colegas. En este caso, de tu propio partido, vaya. Hay muchos partidos que juegan a dos bandas, pero... Claro. Pero O a bueno, tres. cuando juegan,
cuando juegan a dos bandas, pues hay que decirlo, evidentemente. Sí. Bueno, vamos a relajar un poco el ambiente, que hoy hemos Sí, estado sí. muy Muy bélicos, por tensos. decirlo, sí, muy bélicos, por decirlo de una manera así suave, y nos traes, pues, el final del programa, como siempre, Sí. con un vídeo. Un vídeo, un cortito que yo creo que os va a gustar, como siempre, estoy convencida. A ver qué tal. Vamos a ello.
Pues ahí estaba el vídeo. Pues sí, que es, la verdad que al final yo creo que lo importante es siempre tener a alguien ahí al lado para los buenos momentos, los malos momentos y para las heridas de la vida, ¿no? Así que Efectivamente. pensemos siempre en eso, que es lo más imprescindible. Pues sí. Bueno, pues nos vamos. Pues Pues nos sí, esperamos la semana que viene. Hay que recordar veremos. que, aunque estos días, esperemos que, ojalá la semana que viene ya el tema de la guerra fuera pasado, aunque lo dudo mucho. Pero también es muy importante no olvidarnos de seguir tomando las medidas de seguridad para el coronavirus que sigue estando ahí. Sigue estando ahí, está bajando, pero ya sabéis lo que hay. Además, ahora ya no hay restricciones de ningún lado. Yo creo que no queda ninguna restricción. O sea que, La mascarilla en pero interiores bueno, prácticamente. exactamente. Pero si pudiera ser, que ya tenemos bastante movidito el panorama, que podamos por lo menos apaciguar, ¿no? El tema sanitario y no enfermarnos, vaya. Es importante, de Pues verdad. eso mismo. Os esperamos a todos el próximo jueves. Feliz semana a todos. Besiños, si os Feliz quiere. semana, Sara. Hasta el jueves. Un placer.